Continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, son escasamente 20 minutitos los que pasan de las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria y como habíamos anunciado hace unos instantes en el sumario del programa se encuentra con nosotros Julio González Padrón, teldense de Pro San Gregorio más concretamente, y hombre muy vinculado a la sociedad teldense y canaria en general, Gran Canaria en particular, con muchas publicaciones, conferencias y participación desinteresada en actos culturales con algún que otro reconocimiento por ahí. Julio González, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Pues muy bien, muy agradecido que me hayas invitado a tu programa. Además, aquí en el ambiente que te gusta a ti, casi estamos en el camarote de un navío con el océano Atlántico ahí majestuoso esperándonos, ¿no? Perfecto, además ya lo vi cuando entró, me gustó mucho la vista. Además es curioso porque es una costa teldense, pero poco conocida por los teldenses. Sí, señor. Yo en una ocasión, hace ya más de 20 años, sí, casi 20 años, propuse no me acuerdo ni quién estaba, bueno, era fácil saber quién estaba de alcalde hace 20 años. Paco Santiago. Exacto, estaba siempre el mismo. Ah. Bueno, le propuse una idea de, me parece que era se titulaba así un día el Telde o algo así. Luego se lo he propuesto a todos los demás partidos y terminaba mi proyecto, terminaba precisamente en esta costa. Y por ejemplo, recuerdo que los de entonces se extrañaban de que cuando yo les hablaba de dunas petrificadas, pero es que entonces había dunas petrificadas, no se habían hecho los invernaderos aquellos allí, o le hablaba de una costa virgen, o le hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de crear un gran museo marítimo, que no naval, y ya explicaré qué significa marítimo y naval, aquí en la estructura esta que parece una ballena, aquí dentro de la Cinza, sí. En fin, una serie de proyectos con bares, en fin, que era... Y cuando vine aquí, traje un ingeniero entonces ¿cómo se llama este? El que fue presidente director de la economía de Camilo Marín, Kiko Marín, se quedó asombrado, y yo era canario y no conocía la belleza que estamos viendo desde estos estudios. Sí. Esta costa es completamente virgen, muy poco conocida. ¿Cómo le describiría Julio González Padrón esta costa a los oyentes? Mira, esta costa, vamos, yo me da pena escribirla porque ahora van a venir a verla. Claro. Me pasa como la isla del Hierro. Yo cuando me preguntan por la isla del Hierro digo, no existe. Pero para que siga, para que la dejen quieta allí, ¿no? Claro. Esto es extraordinario. Esto es una costa extraordinaria, es un auténtico mar de las calmas, pero que es otra de las cosas que la gente no lo sabe. Para aquellos aficionados a la pesca submarina, ya yo por edad pues he abandonado esa afición, pero es unos fondos preciosos. Son basálticos, acantilados, también hay parte arenosa, pero que han sido poco explotados y son para ver, no para pescar, la pesca aquí está prohibida. No lo sé, incluso creo que sí, que además está prohibida, pero son unos fondos preciosos. Y eso lo digo, que en mi época de juvenil, muchas veces me sumergí en esta costa antes de llegar a Tufia, ¿no? Y es una verdadera preciosidad que, te digo, los canarios no, los teldenses no la conocemos. Pues te puedo decir que yo tampoco, hasta que me puse aquí al frente de la nave esta, en Onda Guanche Radio más que palabras, pues prácticamente habría estado 1 o 2 veces nada más por esta zona, fíjate. Además costa, que eso sí lo saben mucho, cargada de historia, prehispánica, ¿no? Tenemos un asentamiento, sí. Pues en fin, unos laperos, ¿no? Y una serie de cosas, en fin. Es más, en el sitio donde estamos, voy a hacerme ahora recordar cosas de viejo, de pequeñito, cuando esto todavía era una montaña, la montaña de Silva que se llamaba, luego se quitó la montaña para hacer la fábrica de la Cinza, yo recuerdo que habían venir pequeñitos, pues con 10 años, 11 años, mis excursiones aquí con los amigos, y había unas cuevas, de los, iba a decir guanchi, no, voy a decirlo bien, de los canarí, porque como todo el mundo sabe, los guanchis son los de Tenerife. Los guanchis eran chicharreros de Tenerife. Entonces Onda Guanche tiene más de chicharrero que de canario. Sí, sí. Los de Gran Canaria se llamaban canarí, eran distintos pueblos, como todo el mundo sabe, pues, y recuerdo incluso de pequeño, que lo más claro, tenía entonces 10, 11 años y no puedo hablar con exactitud, pero que había algunas inscripciones, ¿no? Cuando a mí me dicen que estos que hay, que si la cueva, yo digo, pero si en Silva, lo que sí recuerdo, además me llamaba mucho la atención, era una especie de mesa en la misma cueva, daba la impresión de que era un altar para, sí, un altar. Esa cueva me llamaba siempre la atención. Nosotros, claro, con 10 años, pues la cueva la utilizamos para eso, para la merienda de la tarde, ¿no? Y eso se destruyó todo. Pero un poquito más al sur, a pocos metros de aquí, tenemos enterramientos y tenemos los famosos laperos, eso lleno de lapas, ¿no? La pera pues estaba lleno de lapas, sí. Lapero, ¿no? Y es una costa realmente interesante, sí.
Un patrimonio muy rico que tiene Telde, pero muy desconocido también. Desconocido. No sé yo si las diferentes corporaciones que han pasado no lo han potenciado. Es que sí, fíjate, Ni este curioso. tampoco. Y qué curioso, incluso un poco esta también, de forma histórica, y es curioso, en los últimos, bueno, desde la democracia, porque fíjate cómo son las cosas, antes se preocupaban un poquito más. Yo recuerdo a la Rosa Fleitas y esta gente, o que lo recordé ayer, don Amador, esta gente se preocupó mucho por la cultura, pero luego empecé una especie de yo iba a decir una palabra, una palabreja, pero de aquello de maricón el último, ¿no? O sea, sí, de vamos a hacer otras cosas, vamos a hacer polígono, vamos a hacer tal, y se olvidaron de la cultura. Y entonces tengo que decir que todas las corporaciones, incluido la actual, sí, dan la impresión de que están, si no enfadados o divorciados con la cultura, sí les parece un poco, bueno, allá está frase famosa de la biblioteca no da dinero, cosas de esas así. Algunas se ha escuchado. Sí, ¿No? sí. ¿Qué pasa? Que el patrimonio y la cultura no genera dinero, no hay especulación alrededor. Pero es que sí genera dinero. Por ejemplo, esto que yo proponía para Telde, que empezaba, era una excursión, lo que pasa es que no me gustaría, porque yo la tengo con detalle, la tengo marcada, era una excursión que empezaba allá en la playa era en la costa de Telde, era un recorrido por la costa de Telde que se iba a hacer según un proyecto con un tren, pero un tren que no era tren sino con ruedecitas, ¿no? Pero para que los turistas vayan viendo. Tipo lo que tenemos en el sur. Exacto, con la del sur, además me inspiré en el del sur. Aparecería en la garita recuperando las salinas de las salinas. Entonces, como no vamos a ponerlas de alguna forma, yo recuerdo que, entonces lo detallaba, que de forma artificial íbamos a realizar el proceso de la salina, bombear el agua, entonces se le iba enseñando a la gente allí lo de la salina. Luego seguimos caminando para acá, llegamos a Taliarte, también había unas cuevas preciosas que ya no existen, se les contaba lo de la telefonía que hubo, la estación de radio telefónica, en fin, empezaba toda la historia. Luego se llegaba a los carpinteros a Melenara con su histórico muelle, después historia de la de la Melenara, donde no nos olvidemos que el pirata Drake, como dijo López de Vega, trocó sangre por arena, ¿no? Que fue un puerto de exportación de la Casa Pfeiffer. Los carpinteros de Rivera, que por cierto yo lo nombro en mi último libro. Luego seguíamos, estoy muy rápido, ¿no? Seguíamos para Clavellina, Sardineta, y bueno, la excursión terminaba aquí. ¿Esto en Playa de Silva? Sí, aquí en Playa de Silva. Terminaba aquí, porque aquí teníamos muchas cosas. Teníamos, por ejemplo, los canarios, eso en general, no sabemos que aquí existe, dicen, ¿y qué interesa eso? Sí, a los niños tienen que interesarles un oleoducto. Nadie sabe que existe un oleoducto. Saben que el combustible se desembarca aquí, va por tuberías hasta allá, hasta la motorizadora. Y lo tenemos aquí al lado. Exacto, aquí al lado. Pero es que además tenemos una depuradora de agua, una piscifactoría. El agua tiene son tantas cosas para enseñar de forma didáctica a los niños. Y luego mi ilusión, y eso lo decía ya como marino mercante, era aquí en esta zona que está abandonada, esto que digo que parece la estructura, parece el esqueleto de una ballena, crear no solo, dije antes museo marítimo y no naval, sí, porque el naval me suena a guerra, y me suena a guerras y cosas de esas así. Esto no, esto es una cosa donde se traban cosas de la mar, de la pesca, incluso yo decía poner gente pues enseñando, pues con un sextante, enseñándole a un niño, mira qué fácil es tomar una altura al sol, para que ellos se enteren como por ejemplo Colón pudo llegar a América, pues, con un simple ¿Por qué no prosperó ese proyecto, Julio? Por lo mismo, porque la cultura suena a pobre, es más, yo proponía, y eso tengo que decirlo, voy a decirlo. ¿Tenía un coste elevado? Es que ahí voy. Tengo que decirlo, voy a dar el nombre porque es feo, pero dentro de todas las corporaciones en 30 años, recuerdo que una persona en particular, y lo cuenta así, se preocupó, se enteró, y entonces yo lo veía muy ilusionado hasta que le dije, esto no va a costar un duro. Así me dijo, no va a costar un duro, porque yo quiero hacer, que creo que yo va a hacerse, me gustaría comprobar en los ayuntamientos, yo quiero hacer una fundación porque de esto iba a producir mucho trabajo, sobre todo para los del sector. Recordaba entonces Caspe, que decía, oye, yo puedo aportar tal, pero claro, a cambio aportaba una cantidad como se llama este patrono. En aquel tiempo estaba el de los papeles, en fin, Grisaleña, todos aportaban, pero claro, después recibían. ¿Por qué? Porque aquí iban a haber bares, iban a haber estructuras, luego dinamizar la zona. Exacto, entonces iba a crear empleo, ¿no? Y entonces cuando este concejal de entonces, si digo, ya no lo es, ni está por todos los alrededores, creo, ¿no? Pero recuerdo y dice, pero bueno, ¿cómo que no cuesta un duro? Digo, sí, no, cero. El intento no tiene por un duro. Esto va a ser una fundación que se va a mantener las aportaciones que haga. Autofinanciado. Es autofinanciado y tal. Y entonces aquello como que no le gustó y yo no lo entendía. Claro que no lo entendía, porque era la época de cuánto me toca.
Claro. Y yo ¿Y iba, tu misión cuál es? claro, y yo que con mi espíritu romántico iba por otra parte, no lo entendía, hasta que un día por fin, en el muelle, junto al muelle, una presentación dice, Julio, pero de verdad tú pensaste que aquello podía salir sin involucrar, digo, no, hombre, involucrar a, digo, sí, no, hombre, no, esto a fulanito, estas cosas, recuerda la palabra, a los partidos para que salgan estas cosas hay que ayudar. Estoy hablando de hace muchos años, ya estamos todos muy honrados, entre comillas. Sí. Pero bueno, no había tarjeta Black y entonces imagino que había que inventarse la tarjeta. Por eso cuando me dice de la tarjeta Black, yo que me he dedicado toda la vida, como sabes, he tenido siempre cargos de responsabilidades en empresas importantes. Bueno, yo creo que la más importante a nivel nacional o marítimo. Sí. Cuando dice que es la tarjeta Black ha asistido toda la vida. Lo que no ha asistido son sinvergüenzas. Porque yo durante 30 años tuve una tarjeta y ayer precisamente en Facebook le contestaba a un amigo que ahí está mi número, a ver cuánto me gasté y en qué me gasté en eso. Se justificaba todos los meses y se gastaba en gastos de representación, no en... Ahora le llaman... Farándula, ¿no? Sino ahora le llaman masaje filipino. Antes le decía, como hizo de Tercio y Bruto, antes decía ir de puta. Y de puta. Sí, ahora le llaman masaje filipino. Pues no, yo no necesité ir de puta ni de masaje filipino. Yo utilizaba mi tarjeta pues, para comer con un cliente o lo que sea y al mes se justificaba. Se lo contestaba ayer públicamente a uno que me decía en Facebook, Julio, ¿tú no disfrutaste de una tarjeta en el tiempo que fuiste delegado de esa naviera importante? Digo, sí, los 30 años. Y ahí están mis números. Y cuando quiera, porque aunque... Va en la persona. Exacto. No, el problema no es la Por tarjeta. eso, o sea, que no, que cuando dice la tarjeta Black, ha existido siempre. Lo que no ha existido son los sinvergüenzas. Los sinvergüenzas, están los sinvergüenzas y los honrados. Han existido, existen y existirán. Existirán, o sea que entonces este señor que no quiso llevar adelante el proyecto aquel porque que iba a ganar su partido, pues no, claro que no me entendía. ¿Cómo iba a entender a Julio el romántico que quería hacer una cosa para la sociedad? Gratis además. Julio, vamos a situar a los oyentes. Yo sé que a nadie le gusta hablar de uno mismo, pero ¿cómo se definiría, no? Julio González Padrón. ¿Quién es Julio González Padrón? Porque yo tengo por aquí un currículum amplio y extenso, pero me imagino que en un tono más coloquial, ¿cómo se presenta Julio González? Bueno, yo siempre me he dicho que soy un tendense, un romántico. Es más, siempre digo el último romántico, ¿no? El último romántico. Soy un tendense Ya no quedan así ya. enamorado de su tierra, de su isla, de su gente, y que me he pasado, y siempre lo digo, porque una vez quise explicarlo, una persona que se ha pasado la vida intentando. Y si me permite te explico el por qué te digo lo intentándolo, porque una vez lo repetí tanto que una vez una persona me lo preguntó. Y digo, sí, no es producto, no es una frase bonita, es un producto de una reflexión. Mira, de verdad, y te lo digo con el corazón en la mano, como normalmente hablo, además hablo ya con la libertad de los condenados, ¿sabes? Ya a cierta edad se habla Con la libertad de los condenados. Sí, eso sí, Me gusta sí, eso. la libertad de los condenados. Pues yo cuando era pequeñito, de verdad, mi interés siempre fue un buen hijo, ¿sí? Siempre quería ser el mejor para mi madre. Luego quise ser un buen hermano, después un buen amigo, quise ser un buen estudiante, quise ser un buen novio, quise ser un buen padre, quise ser un buen trabajador. Y ahora que estoy jubilado, quiero ser un buen jubilado, un buen ciudadano. ¿Sabes mi duda? Que no sé carajo si lo he conseguido, ¿eh? Pues solo tendrán que contestar los demás, ¿no? Por eso ahí queda mi historia. Yo siempre me gusta mucho, si verás en eso al final de eso, mi frase favorita es... Ajá. Al amar me voy, mis obras te dirán quién soy. Exacto, esa es mi definición. Al amarme voy, mis obras te dirán quién soy, ¿no? O sea, si soy un sinvergüenza, ahí queda. Si no lo soy, ahí queda también. ¿Y por qué ese vínculo con el mar, ese amor? Bueno, yo soy mercante de profesión, como sabes, pero curiosamente mi afición, cuando yo terminé, en aquel tipo era preuniversitario, Sí. eso era estudiar medicina. Sí, era digamos, mi afición, pero era muy afición muy típica de un montón de amigos de la época, aventura, digo, con personas conocidas, Juan Diego Brito Castro, hermano, pobre que murió, Betancor, sí, la verdad que fue una especie de fiebre. Pero a mí ese año me pasó una cosa, yo tenía un cuñado que era jefe de máquina de Transmediterránea y ese verano que había aprobado en junio, curiosamente, pues me hizo un pequeño crucero con él de jefe de máquina, y entonces la verdad cuando yo vi a aquella gente, y tengo que decirlo, ya claro, con 18 años, me veo a aquella gente con el uniforme blanco, aquí entre nosotros ligando como diablos, esto, aquello es una vida preciosa, digo, esta es la mía, que voy a hacer mi medicina. Entonces sin querer me fui a hacer eso y luego descubrí algo que me guardaba los genes, descubrí el amor por el mar. O sea, yo no fui enamorado a estudiar náutica, yo fui al puro cachoteo, a que mañana saco yo un uniforme blanco y me ligo a todo el mundo aquí, ¿no? Y luego descubrí ese Un flechazo. Un flechazo. Pero luego me entero, una vez comentando a mi padre, me lo dijo mi padre, con lágrimas a los ojos, siempre lo recordaré, que su afición siempre fue ser marino mercante, pero que no lo hizo porque él era hijo de viuda
y no era cuestión de dejar a su madre sola, y entonces sacrificó, digamos, su profesión por su madre. Se dedicó, como saben la gente de Telde, recuerden la tienda de Don Luis, yo soy hijo de Luis González, sí. Pues tuvo un comercio de tejido con el Banco Central y fue tantas cosas, pero su afición siempre fue el mercante. Entonces yo pienso que si de alguna forma lo que se enamoró fueron mis genes, aquellos genes que estaban dormidos. Porque sigo diciendo, cuando fui a la escuela náutica, ni afición ninguna. Cuando salí a navegar, estuve durante las prácticas, fueron 400 días, más o menos. Pero cuando ya salí de oficial, ya entonces empecé a navegar por el extranjero, que fue entonces me enamoré y sigo enamorado. Estoy en tierra, ya hace ya un montón de años, pero yo sigo enamorado del mar. Y eso te ha dado pie después a inspirarte en diferentes publicaciones de la mar y conferencias como la que hiciste hace una semana en Meclasa, hablando de los cambulloneros. Correcto, sí, es una de mis pasiones. Bueno, tú sabes que a mí la historia... ¿Qué es un cambullonero? Porque sí, la gente que nos está escuchando a la mitad dirá, madre mía. Bueno, el cambullonero es una figura... en Canarias es muy fácil saberlo, sí. Aunque, por cierto, qué curioso, esto es de actualidad. Ayer se publicó por fin el diccionario de la Real Academia de la Lengua y ya corrigen la definición que tenían de cambullonero. Ya aparece cambullonero. Sí, exacto, aparece cambullonero, bueno, siempre corregida. Tengo que decir que no está corregida. ¿Siempre apareció? ¿Hubo un tiempo que no apareció? No, aparecía, pero de forma que yo lo hablo en mis conferencias, pues le llamaban cambalache, cosas de mal género, engaño, bueno, una serie de cosas que no tenían nada que ver con mi realidad. Que es precisamente mi conferencia, la di quejándome precisamente de eso, de la Real Academia. Hoy le han dado otra definición. Tengo que decir que han sido rácanos es la definición. Y pudieron haberse estirado un poquito más, e insisto, como así le hice saber a la Real Academia, por preguntar, no en Valladolid, sino en el Puerto de la Luz, hombre, a cualquiera, y ni siquiera a un doctor, sino a aquel señor al que no sabe ni leer ni escribir, preguntarle qué es un cambullonero. A lo mejor hubiese puesto una definición más correcta. Oye, aquí dice persona que practica el tráfico con género del país, una primera definición, y una segunda que habla de persona que trafica con víveres detraídos de la cambusa. Y yo le contesto a eso, y yo acepto pulpo como animal de compañía. Claro que sí, claro que es eso, pero hombre, Pancho Guerra le da una definición mucho más bonita, más larga, y que ahora mismo no te la voy a decir porque me gustaría leerla completa, pero la definición de Pancho Guerra, la definición de... Es verdad que trafican con género, ¿cómo dice? Género del país. Con géneros del país. Del país, y si no son del país también, y no trafican. Es que eso de traficar suena un poco raro. Exacto, son intercambios. El cambullonero, primero, y luego hay otra cosa, que siguen con el error. Ahí no lo dice el diccionario, pero ellos siguen empeñados, emperrados, perdón la palabra, emperrados, en que la palabra cambullonero procede de cambullado, una palabra que se utilizaban los, fíjate que disparate, disparate no, es cierto, utilizaban y utilizan los pescadores de las Azores. A ver qué tiene que ver, y perdón la expresión, qué coño tiene que ver los pescadores de las Azores con Canarias. Cuando nosotros no tuvimos contacto, todavía con Madeira tuvimos algo de contacto, pero con las Azores nada. Nunca. Entre otras cosas, el primer contacto que tiene un español con las Azores fue Colón en uno de sus regresos de América, en el segundo viaje creo que fue, que él le metió un viento, eso lo llevó al barco allá arriba y aparecieron por las Azores. Pero más nada, el cambullado de las Azores, que existe cambullado, que significa trueque o algo así, no tiene nada que ver con nuestro cambullado, pero ellos siguen emperrados. ¿Y esta es de origen canario? Sí, esta palabra yo mantengo, y muchos, incluso a mí no me gusta llamarle canariólogo, porque es un invento, un hecho que se ha inventado, pero bueno, estos que se autodefinen canariólogo, menos un señor de La Palma, que además lo cita el diccionario como un talento, que es el que dice, no, según fulanito tal, que es muy entendido, señor de La Palma, que ahora no recuerdo el nombre, dice que viene de cambullado, no. Está más que demostrado, además lo sabe cualquiera, que es una deformación de la palabra inglesa cambayón, ven a comprar, es una invitación a comprar. Cambayón se convierte en cambullón. ¿Y por qué te ha preocupado tanto la terminología bien aplicada y la guerra que ha mantenido con la RAE? Bueno, esto fue porque... ¿Algo personal? Sí, exactamente, sí, además hay una muy personal, sí. He tenido mis agarradas, de hecho, soy persona non grata para la Real Academia de la Lengua. No es posible. Sí, soy persona non grata, y así se lo hice saber a su... Ahora no está de director, se ve de la Concha, creo que ya no está, pero sí lo hice saber. Yo estoy muy orgulloso de ser persona non grata, porque tengo falta de ortografía en el hablar, casi todo lo digo con S, y ustedes me dicen José, mira, no es que no me sale, ves, José, así que soy persona non grata. Sí se lo decía, digo, es que yo tengo falta de ortografías hablando, porque pronuncio la S, ¿no? Bueno, cuando yo estaba escribiendo mi primer libro, en el año 2000, que se titula, está ahí, Las Palmas de Gran Canaria, nuestro puerto, nuestra ciudad,
Sí. Pues le llegó la hora, cuando estaba confeccionando, al capítulo que iba a dedicar a los campolloneros. Entonces, aunque yo de los campolloneros ya sabía lo que iba a poner, porque tenía mis conocimientos, claro, pero quise empezarle dándole un toque un tanto docto, ¿no? Y claro, acudían al diccionario de la academia. No existía la palabra. Sí, no, me encuentro no existía lo que me encuentro el campullonero. Dice, persona de mal género, trueque, cambalache, cosas feas, hechas con engaño. Miré la hoja de atrás, digo, no, esto que no. Digo, no, entonces, como el diccionario iba a ser un diccionario que me había regalado un banco, el Banco Bilbao aparece, digo, no, este diccionario está equivocado. Entonces me fui a la biblioteca a conseguir un diccionario y efectivamente decía eso. Bueno, decía más cosas, más disparate. Entonces automáticamente paré el libro, fue el año 2000, paré el libro y escribí a la Real Academia diciéndole que el error, mire, ustedes están equivocados, ustedes están hablando aquí de cosas del Perú, de Chile, porque es que el problema fue que como la Real Academia hasta ahora, cuando iban a poner una palabra canaria, se me iban a América siempre. Si están emperrados que todos nosotros son americanismos, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, guagua viene de Cuba, o el fotingo, así, pero bueno, algunos términos exacto, pero es que antes de ir a Cuba estuvieron en Canarias, ¿no? Claro. Por eso, pero, una migración importante. Entonces les puse esto y les puse la definición. Y cosa curiosa, entonces yo no había leído la definición de Pancho Guerra, pero sin querer coincidió, claro, yo decía que era la definición de una persona que yo no era, le decía mi profesor en Barrio Mercante, no soy ningún literato, pero sin embargo después, unos meses después, al leer la definición de Pancho Guerra, que sí es doctor en la materia, casi coincidía con la mía, con otras palabras, con él más, digamos, más bonitas, pero coincidía. Bueno, pues la Real Academia, yo entonces no sabía que mi perreta, que la Real Academia no atendía las impertinencias de un canario de Telde, un medio mago de Telde, ¿no? Entonces me contestó, casi a los 2 meses, sí, a los 2 meses, me contestó que para dirigirme o para proponer, más o menos, voy a decirlo así porque no tengo la carta aquí delante, pero no me importaría leerla algún día, porque la conservo, para proponer un cambio a esta Real Academia, ¿sí? Había que documentarla más. Claro, yo, pobre de mí, yo cómo iba a documentar, yo soy de Telde, yo lo documento. Entonces, bueno, quedó ahí. Pero pensé que al fin y al cabo se iban a preocupar, no se preocuparon, siguieron manteniéndolo eso. Entonces utilicé, unos meses después, es que tengo que hacer la historia porque es muy bonita, porque entra otra persona de Telde, en un viaje que hice a Madrid por negocio, no me acuerdo si fue a la compañía, bueno, en el regreso coincidí con el entonces senador del Reino, don José Macías, sí. Y iba a decir, es que es verdad, yo viajaba en turista y el primero, él era senador, me acerqué a primeras a felicitarlo porque había logrado que en las tarjetas de embarque quitaran aquello de aeropuerto de Las Palmas. Todo el mundo sabe que Las Palmas no tiene aeropuerto. El aeropuerto o es de Gando o es de Gran Canaria, pero Las Palmas no tiene aeropuerto. No tiene aeropuerto. Lo iba a tener en los Altos de la Escalerita y en Guanarteme, en fin, menos mal que no hicieron ese disparate. Pero, y que eso había sido una obra de don José Macías, que había conseguido que ya en la tarjeta se pusiera aeropuerto de Gran Canaria. A mí, sinceramente, me hubiese gustado más que hubiese puesto aeropuerto de Gando, por aquello de Barajas, pero bueno, nos quitaron lo y pusieron Gran Canaria. No sé a qué después Ingenio diga sí, pero de Gando, pero Gando Ingenio, Gando Telde, ¿no? Claro, hace otro conflicto ahí, ¿no? Entonces lo felicité y le dije, digo, fíjate, Pepe, bueno, le dije Pepe porque yo tengo mucha amistad con él, lo conozco desde Canasí, no, nos conocemos. De Telde también, por supuesto. De Telde, sí. Pepe, qué alegría. Y sin embargo, yo he tenido muy mala suerte. He querido cambiar el nombre de cambullonero, o por lo menos que le den una definición exacta, y no esto que los trata poco menos de sinvergüenza, de ladrones, de todo. Ay, me dijo, qué interesante lo que me dice. Oye, déjame porque yo a través del Senado consigo tal. Entonces cogí la misma carta que le envié a la academia, se la di a Pepe. Bueno, Pepe al mes me llama y dice, Julio, he estado haciendo lo que tú me pasaste, lo pasé a través de forma oficial, ¿no? Y me contestan de la academia que está poco documentada. Digo, vaya hombre, lo que me contaron a mí. Entonces, recuerdo que por respeto a don José Macías, que no por respeto a la academia, pensé para mis adentros, señores académicos, váyanse ustedes a la M, porque seguro que esa palabra sí saben de dónde viene. Correcto. Y ya está, y me olvidé. Y terminé mi libro, y entonces lo que hice, que es la venganza, por eso yo estuve enamorado del bolígrafo, fue una forma de vengarme, es con mi pluma. ¿Sabes que Franco le tenía más miedo a una pluma que a un fusil? Sí, siempre decía, sí, lo decía. Sí, hay que tener más miedo a una persona que tenga una pluma que al que tenga un fusil. ¿Porque le gustaba la verdad? Sí, porque con la pluma se puede hacer mucha, y además queda. La bala se dispara y puede hasta fallar. Pues sí. Bueno,
pues con mi pluma escribí, terminé el capítulo del Cambullonero y terminé vengándome. La publiqué, está publicado, el que compra el libro lo puede ver. Digo, me río de ello. Nuestra Real Academia comete un error al decir tal, y termino diciéndole, nada más un poco me cachoteo de ellos, como los eruditos de la Real Academia, tal. Y termino diciéndole, con lo sencillo que hubiese sido preguntar a un señor en el Parque de Santa Catarina, o una señora, ¿no? Bueno, hay que decir que esto fue en el año 2013, 14 años después, estamos en el 2014, sí. Me dieron la razón y cambiaron, pero no me la dieron a mí, no, es que ahora viene lo simpático. En este tiempo, yo sin saberlo, una serie de personas ha estado luchando para que se cambiara, y a eso sí lo han oído. ¿Una serie de personas de aquí? Sí, sí. Yo no quiero dar nombres porque a lo mejor pero sí, conozco a mucha gente que ha estado pues, de forma más educada, a lo mejor que yo, asistiendo. Bueno, el caso que han aceptado. Pero han modificado. Lo han modificado, pero no está bien tampoco. Está de forma rácana. Y el otro día hablé con uno de estos, volvemos entre comillas, canariólogos, y le dije, ¿cómo es que dejaron ustedes que pusieran esta definición? Hombre, es lo más que aceptaron. No, hombre, yo en mi tierra lo dejo, no es lo más. O me aceptan esto o no me lo aceptan. Claro. Y yo sigo diciendo que eso es una definición rácana. Rácana. La definición correcta de cambullonero, o correcta, digamos, la más amplia, porque además se lo merece. Es un colectivo que se merece que lo definan como son. Es la que da Pancho Guerra, o bien, si me invitan a la conferencia que me quiero dar coincidiendo con, si me invitan a darla, con la fiesta de mi ciudad, en San Gregorio. Sí, sí. Eso es importante. ¿Querías hablar de los cambullaneros ahí también? Eso me gustaría, coincidiendo con la fiesta de San Gregorio. Porque me gustaría dar una conferencia coincidiendo con la fiesta de San Gregorio, en esa semana cultural, que me imagino que habrá, dar la conferencia de los cambullaneros. Pero ¿por qué te digo que me gustaría? No porque Telde sea o los Llanos sea mi barrio, sino porque el barrio de los Llanos tiene mucho que ver, como ya contaré en mi conferencia, con los cambullaneros. Y me remonto a otra tendencia, a León y Castillo, que llevó mucha gente. Bueno, en fin, no voy a contarlo porque le voy a... De pela, ¿no? Exacto, pero Telde tiene mucha, es más... ¿Y qué hay que hacer para que Julio González Padrón esté en esa semana cultural, en esa hombre, pues mira, Gregorio? Te agradezco la oportunidad que me brindas, porque estoy seguro que me van a oír. Yo desconozco cómo funciona esto, si es un concejal de cultura o de festejo. Antes los concejales de festejo eran los que organizaban la fiesta, pero ahora por lo visto la fiesta ya se la han dejado se hace un patronato, parece, ¿no? Depende del barrio. Sí, depende del barrio. San Gregorio yo creo que lo suficiente. Hay algunos que ni la celebran, en San Francisco no tuvieron. Exacto, sí, mira que tuvieron que organizarse los vecinos para hacer algo. Yo te digo normalmente el concejal de festejo, ¿no? Claro, es que yo creo porque luego no sé si tiene alguna colaboración con cultura para... Claro, San Gregorio es un barrio lo suficiente importante y significativo en Telde como para que sea el propio ayuntamiento quien se encargue de organizar la fiesta. Pues entonces me dirijo al ayuntamiento, me ofrezco de forma voluntaria y por supuesto, como todas mis cosas, cero recetas. ¿Dónde podría ser la fraternidad, por ejemplo? Sí, la fraternidad sería el sitio ideal, porque además tiene mucho que ver todo, es que tiene que ver. Date cuenta que la fraternidad fue la sociedad republicana, ¿no? ¿Recuerdan esto, no? Sí, sí. Entonces, yo en mi conferencia me gustaría, aparte de contar un poco sobre la historia de los cambuyoneros, quiénes fueron y tal, contar casos reales de personas de Telde que tuvieron que ver con el cambullón, y que ahora dije cambullón y cambullonero, ¿no? Sí. El cambullón, que es otra de las cosas, porque hay quien dice carbullón, y tiene su razón en lo de carbullón, pero bueno. Pero correctamente cambullón. Cambullón, sí, carbullón es otra cosa. Es que existe carbullón también, pero es otra cosa. Madre mía. Sí, por eso digo, mira, la conferencia es muy amplia. Es normal perderse, que no está muy ducho en la materia. A mí me gustaría, sí, Carbullón, es que date cuenta que en la Primera Guerra Mundial, en el 14, esto era un sitio donde venían los barcos a cargar mucho carbón, ¿no? Y entonces el carbón se cargaba con barcos fondeados en la bahía de las isletas. Bueno, en la bahía de... pues sí que existe, tráfico que consiste en cambiar o vender a bordo de navíos, especialmente extranjeros, productos del país. Vaya, ya ¿ves? Este está más ajustado. Está más ajustado. Pero es que, insisto, ya verás, es una pena que no lo haya traído aquí, me lo hubiese importado dar en la conferencia sí lo digo, la definición que le da Pancho Guerra, que creo que era perfecta. Y digo que ¿por qué tenían que haber ido a Chile, a Perú, y menos al Cambullao? Lo del Cambullao es que me tiene, y perdón la expresión, me tiene caliente. El que todavía, y un señor de La Palma que se tiene por doctor, o sea, asegure, y encima... Porque él me dice a mí incluso, que tampoco se lo aceptaría, que después es una influencia de los pescadores de Madeira. Sí, efectivamente, en el siglo XIX, a principios, hasta el año 50 del siglo XIX, los pescadores de la Madeira, persiguiendo sus famosas ballenas y sus historias, creo que algunos se desplazaron aquí, pero bueno, fueron por temporada.
Yo concretamente en mi libro Cuentos, Refranes y Poemas de la Mar hago un cuento de un pescador de Madeira, un cuento simpático, un pescador de Madeira que se quedó en Alguirín, en las costas de... Se quedó allí, se casó con... Se enamoró de este y se casó allí, y hago un cuento, ahora no me acuerdo cómo se llama ese cuento, ¿no? Pero bueno, hago el cuento de esta que se casó y se quedó allí viviendo. Pero con Azores no tuvimos nada. Y luego, aunque hubiésemos tenido mucha relación con esto, no es lo suficiente. Ya estamos hablando del año de 1900 a 1950, cuando el Cambullón como Cambullón aparece, que se sepa, en 1800 aproximadamente, en 1880. Porque incluso otro de estos enteradillos, estos que siempre hay por ahí, doctor en la materia, de estos que van a ver, yo siempre digo, cuando me dices que yo soy licenciado en Historia, digo, sí, pero es que tú fuiste a la universidad, pero la universidad no vino a ti. Sí, son dos cosas, sí. Es muy distinto concepto. Sí, hay personas que van a la universidad, pero la universidad nunca entra en ellos, ¿eh? Pues este concretamente fue un caso, me dijo Julio, es que el Cambullón existe, además me extrañó siendo licenciado en Historia, como me dijo que era, existe posiblemente desde la época de Colón, cuando los barcos iban para América. Y a mí le dije, pero parece mentira que tú me digas eso, cuando sabes precisamente que hasta el buen gobierno de Carlos III estaba prohibido los intercambios, sí, que no fuese Cádiz o Sevilla, se le estaba prohibido por ley. Fue precisamente Carlos III, el Ilustrado, el que liberalizó el comercio con América. Dice, no, ya las Islas Canarias pueden. Entonces, pero ahora viene la otra parte. ¿Y qué podemos ofrecer nosotros aquí? ¿Qué podían ofrecernos ellos? Nada, aquí venía a refrescarse la aguada, como se dice en el argot marinero, y arreglar una vela, o como bien digo, mi último libro, como aportación histórica, a reparar una nave. ¿Qué destacas de tu último libro, Julio, para ir finalizando? Bueno, mi último libro, que si Dios quiere verá la luz, espero que el 13 de noviembre, se titula Carpintero de Ribera y Astilleros de Gran Canaria. Bueno, en principio todo el mundo sabe que es un carpintero de Ribera, pero yo en esto me ha encantado. Es un libro donde va a la historia pues, desde el siglo XVI hasta nuestros días de aquellos carpinteros de Ribera y de los astilleros actuales. Pero lo que me gusta más de del libro es la incorporación histórica que hago, y digo una incorporación histórica y me gusta por dos cosas. Primero, porque es verdad, y una incorporación histórica que hasta ahora nadie lo había hecho, y luego porque callo por fin, o quiero callar los chicharreros con el tema de Colón. Colón sí estuvo en Gran Canaria a reparar una de sus naves. Sí estuvo. Sí, tanto que lo han negado ellos. Está claro, pues, porque está ahí en el archivo de ITA, está claro. Pero es que además yo aporto el que dónde se reparó la nave, quién la reparó, y hasta el nombre del carpintero, que por cierto tiene que ver con Telde. Y voy a decir un poquito del libro, no lo cuento todo. Los hermanos Pinzones, que eran de andaluces, conocían que el fundador de Telde, ¿cómo se llama Marco del Castillo, tenía un carpintero de Ribera, no, de ese no va a dar el nombre para que me lean el libro, pero tenía un carpintero de Ribera en la bahía de Agando, como le decían ellos, Agando, no le decía Agando, sino Agando. Que reparaba naves, para que él las utilizaba, sus propias naves, para llevar sus frutos, los productos, sobre todo debe ser lo derivado de la caña del azúcar, supongo, de la rica vega de Telde, llevarlos a Sevilla. Entonces estos hermanos Pinzones, conocedor de que efectivamente existe ese señor que es de su tierra y tal, pues le dirían a Colón, oye, mira, la nave la podemos reparar en Agando, porque no sé por qué todo el mundo pensó en Las Palmas o en la Bahía de las Isletas. No, la Bahía de las Isletas no, esa nave se repara en Agando. Pero no es que viene después una cosa muy simpática, que como me decía el otro día un académico de la historia, fíjate que yo no puedo ver a los académicos de la lengua, sin embargo, los académicos de la historia sí son muy amigos míos. ¿Porque sí hacen bien su trabajo? No, sino por el hermano Antonio, cronista oficial de Telde, bueno, es mi hermano y es de los tres, me parece que hay sino tres académicos de la historia. No, sino que siempre me han atendido muy bien. Y entonces, el otro día me decía un académico de la historia, Julio, esa aportación que tú estás haciendo en el libro, de que Colón repara la nave ahí, se va a La Gomera y 3 días después vuelve a buscar la nave para ya por fin marcharse, si quisiéramos, dice, si tú le dieras la vuelta, la isla de Gran Canaria podía considerarse isla colombina. Y yo le pregunté, cuando estaba haciendo el libro lo pensé, digo, si yo en vez de ser canarión, entre comillas, a mí no me gusta que me llamen canarión, yo prefiero que me llamen Gran Canaria, pero si yo fuera en vez de ser canarión, entre comillas, hubiese sido chicharrero, esta isla estaría ya considerada isla colombina, porque se inventaban que efectivamente, como reparó la nave aquí, y de aquí salió para La Gomera, y de La Gomera para América, pues ¿por qué no va a ser la isla colombina, isla de Gran Canaria, no? Ya no me hace falta aquello de Colón oró aquí, eso que dicen Las Palmas.
Sí, sí. Oro ahí porque San Telmo todavía no estaba, o no. Es que a mí me parece, esa placa me parece un poco ridícula. Colón oró aquí. Y es un dato que aportas en tu última publicación. Sí. Entonces, tengo que decir, sí, que esto es una aportación histórica que no se puede decir falso. Entonces, alguien me pregunta cómo, y yo lo demuestro, vayan ustedes al archivo de indios y comprobarán que efectivamente lo que digo es cierto. Y ahora, si me permiten la anécdota, porque es que me ocurrió hace unos días, un amigo mío, colega, capitán de Tenerife, con el que mantengo por Facebook mucha correspondencia, también jubilado, comentándole eso, me decía, Julio, y vamos a ver, ¿de dónde sacaste todo eso? Y yo le dije, a ti te lo voy a decir, Juan Tomás, bueno, Juan Tomás se llama. Es un trabajo de investigación importante. Digo, vamos a ver, tú eres marino mercante. ¿Dónde anotamos los marinos los acontecimientos? En una cosa se llama cuaderno de bitácora o diario de navegación. Pues no se lo hay que ir, sino al cuaderno de bitácora, al cuaderno de navegación del almirante, de Colón, y verás perfectamente que en su idioma me refiero, habla castellano, pero en su castellano antiguo, explica con toda clase de detalle cómo deja la nave, quién la repara, e incluso el nombre del carpintero de Rivera, que por cierto no le llama carpintero de Rivera, le llama algo así como artesano de reparar naves, o sí, le da un nombre, no de carpintero. Sí, porque es curioso cómo son los cronistas de la época. Fíjate que es la primera vez que se cita, digamos, algún carpintero de Rivera, pero después del siglo XVI hasta casi el XIX, no, el 18 hasta el 18 ya no se habla más nada. Los cronistas de la época han sido muy rácanos en eso, no hablan nada, no dicen aquí en Isla que el carpintero de Rivera, esa industria tenía que ser una industria tan importante como la de buscar agua, por ejemplo. No, los cronistas no lo obvio. Y mira que yo me he rebuscado, a lo mejor hay algo por ahí, pero bueno, es un libro que ha sido de pura investigación. Me costó estar investigando casi 3 años, metiéndome, pues tengo que decir que tengo que dar las gracias a mi hermano Antonio, que me ha permitido, a través de la Real Academia de la Historia, a la Casa de Nave Castillo, a tantos sitios en el Archivo de India, en Sevilla, me han permitido, pues como si fuese un investigador más, me han abierto todas las puertas y gracias a eso he podido hacer un libro, bueno, que yo espero que guste, no es la Biblia, vaya, pero bueno, es el primero para que otro mejor que yo me supere. ¿Dónde lo podremos encontrar? Pues bueno, ese libro todavía no ha salido. Yo espero, está ahora en imprenta. Creemos que se va o sería mi ilusión, y además lo voy a decir ya, se va a presentar posiblemente el 13 de noviembre, el 13, que es un miércoles creo, un jueves, ¿sí?, en la autoridad portuaria. Pero a mí me gustaría hacer varias presentaciones. Hacer una presentación en la autoridad portuaria, otra en la Económica Amigo del País, porque siempre se han portado muy bien conmigo en mis publicaciones, y luego, como no, yo soy de Telde, ¿no? En tu Telde. En mi Telde querido. Es más, estoy haciendo una cosa, pero de esto no se me apunten todavía, voy a decirles estoy intentando que me venga yo no vivo de esto, yo afortunadamente no vivo de yo lo hago por afición. Entonces, estoy intentando que un padrino, me aparezca un padrino, porque lo tengo ya medio enfocado, me dé la posibilidad, haciendo al editor, el pobre hay que pagarle, claro, que pagándole al editor, que no es mucho, yo poder regalar los libros. Regalado. O sea, aquel que vaya, no, toma, te regalo un libro, además te lo dedico, pero te lo regalo. Porque a mí, hombre, yo comprendo que los pintores, los escritores necesitan eso para vivir, pero yo cuando tengo que vender un libro me siento prostituido, ¿sí? Es como yo los libros no los escribo con la mano, los escribo con el alma. Y entonces cuando yo tengo que venderte 15 euros, 10 euros, te estoy vendiendo un poquito de mí por 10 euros. Yo me gustaría regalártelo, ¿no? Una forma de financiarlo también. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que yo no soy editor y el editor tiene un gasto. Tiene que cobrar. Entonces, no es mucho pero posiblemente me va a salir un padrino de Las Palmas, de algún astillero importante, tal, que va a decir, Julio, ¿cuánto hay que poner? Uno habla con el editor. Yo lo que quiero es que los libros que yo vaya, pero voy a Telde, digamos a la fraternidad. Sí. Estoy hablando de noviembre, diciembre, tal. Y van 60 personas. Bueno, pues 60 personas se llevan un libro que le regala a Julio González. A ver, que no quiero cobrar nada. Pero claro, se los regalo yo, pero los pago otro. Claro. Lo que sí tengo claro, porque además mi mujer no me lo permite, es pagarlo yo de mi bolsillo. Eso es más complicado. Sí, porque en mi casa manda la que lleva las cuentas de mi mujer. Como en casi todas, ¿no? Como en casi todas. Como en casi todas, o en todas las que hay una mujer. Puede ser mi último libro, que ya digo, espero sacarlo el próximo mes. Pues Julio, ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio. Muy bien. Tienes las puertas abiertas para en cualquier otra ocasión a hablar largo y tendido, porque vemos que hablando de libros eres un libro abierto. Es mucha materia. Es mi otra afición, ¿no? Yo tengo 3 aficiones.
el mar, la agricultura, fíjate todas las cosas, que nunca he tenido agricultura, pero me encanta todo lo que sea alrededor de la agricultura, me encanta. Tengo una huertita pequeñita y planto de todo. Además, cuando yo hablo de mi huerta, todo el mundo piensa que está hablando de una finca, y después dice, no, pero lo que tiene un papayero, sí, uno solo, una parra, sí, una sola, uno de cada. un naranjero, de todo tengo uno. No, papayero tengo ni papayero tengo dos. Lo que pasa es que uno me salió macho, coño. ¿Sabías que había papayeros machos? Pues la verdad que no. ¿Sí? No, yo me enteré ahora, porque era un papayero tan bonito, dando una para, pero no daba papayo. Entonces le pregunté a un experto el otro día y le dije, oye, mira a ver si va a ser macho. Digo, ¿qué macho? Mira, efectivamente, era macho. Qué barbaridad. Y ahora, mira, voy a hacer una cosa, voy a aprovechar, si me permite, porque voy a picar a la gente. Como digo, es mi afición. Yo no sé si estoy haciendo bien o mal, pero lo estoy haciendo. Cuando voy, por ejemplo, la última la hice en un barranco X de la isla. Me estoy comprando támaras, dátiles, pero no de estos, los híbridos estos que sacó el cabildo, no, los de toda la vida, los que se compran en la fiesta de Ginama, ¿sabes? Guardando la pipa, y como está seca, voy y la planto, en un barranco, lo que sea. Bueno, tengo que decirte que, fue el lunes comprobé que de todas las pipas que he plantado en un barranco, lo voy a decir cuál porque no sé cuál es, datileras, ¿Han crecido? 5. He plantado 13, 5 están ya como medio metro de altura. Madre mía. Solas, o sea, fíjate que agradecido. Por cierto, porque me lo dijo, la pipa, el que se anime a hacer lo que voy a hacer yo, porque es muy bonito por el barranco, procuren buscar sitios donde, yo le pongo un poquito de agua el primer día, pero un sitio donde vean que pueda tener humedad, ¿no? La pipa no la pongan de punta, sino de canto, ¿sí? No sé por qué, porque... Agarra mejor. Sí, y me lo dijo después un perito, y dice, Julio, pues posiblemente tengo que decir que de los 13, creo que fueron 13, llevo 5. Posiblemente esos 5 fue porque la pipa quedó así de canto, ¿no? Entonces, de canto. Hay que incluso dice que la oriente, norte, sur, ya eso ya es un plan sibarita. Ya más técnico ya, ¿no? Sí, ya es más técnico. Yo norte-sur no me di cuenta, y sé dónde está el norte y dónde está el sur, pero lo que sí tengo que decir es que ya tengo 5 palmeras por ahí, que qué pena contra que a lo mejor dentro de 20 años, pues, tú no la vais a ver, yo sí, Eso está bien, me gusta. Oye, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, Hasta la próxima. encantado. Buenas noches.